bienvenido a Palabra y Profecía. Les saluda de todo corazón el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos. La música de fondo pertenece al Heavy Instrumental, de adoración de los años 90 y 2000. Se usa sin fines comerciales y sin fines económicos, simplemente como un respaldo para el fondo del programa. Así que este video nunca será monetizado bajo ninguna circunstancia. Gloria a Dios. Entonces, ya con esa aclaración y honrando a los creadores de esta bendición, vamos a tener nuestro tema hoy. Hoy vamos a hablar sobre algo que le concierne a usted, que tarde o temprano tendrá que enfrentarlo. Y es que un día usted se va a presentar delante de Dios, así sea ateo. Y la pregunta es, ¿con qué se justificará usted delante de Dios? En Génesis 44:16, voy a leer todo el texto. Dice: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Esta es la historia de los hermanos de José, que lo vendieron muchos años atrás como esclavo en Egipto. Y con el paso de los años, que ellos se deshicieron de él, lo querían matar. Fue que uno de los hermanos impidió que lo mataran. Lo metieron en un hueco. Pasó una caravana, lo sacaron y lo vendieron como esclavo y dijeron: listo, nos libramos de esa caspa de hermano que se cree mejor que nosotros. Y pasaron los años y él fue, la vida da muchas vueltas, y él fue elevado a un puesto muy alto. Era el segundo al mando en el imperio de Faraón, o sea, era un duro. Y durante este tiempo de hambre que vino sobre la tierra, sus hermanos vinieron a Egipto sin ni siquiera pensar ni imaginarse que ese bobito, ese bobo, ese estorbo de hermano que tenían, qué fastidio tener ese hermano, era el que les iba a solventar la comida y tendría la vida de ellos en la mano y podía acabarlos y vengarse si quería. Entonces, ellos, con el paso de los años, ellos no reconocieron a José. Él les dio costales de comida para que llevaran a su casa. Pero José los puso a prueba escondiendo su copa de plata en el costal de Benjamín. Y ellos rompieron sus ropas con angustia, con miedo, cuando José la descubrió, porque sabían que él pensaría que ellos la habían robado. Y ellos sabían que José tenía el poder para meterlos presos o asesinarlos inmediatamente si él quería. Nadie le iba a decir nada. Entonces ellos vinieron a la casa de José, se postraron delante de él en la tierra. Y él, cuando estaba con él, decía: yo tuve un sueño y 12 árboles, 12 espigas de trigo se inclinaban y me adoraban. ¿Y qué se cree? Y ahí se cumplió. Pasaron los años, pasaron décadas y se cumplió. Como dijo antes José, José los estaba probando, a ver si habían cambiado. ¿Qué acciones has hecho? Les pregunto: ¿ustedes por qué se llevaron la copa? ¿Cómo se atreven? Está en Génesis 44:15. que dice textualmente así: ¿qué acción es esta? ¿Qué habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces el hombre los puso contra la espada y la pared. Y ellos dijeron: ¿cómo? ¿Con qué nos justificaremos? Y se acordaron: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ellos tenían en su conciencia la maldad que le habían hecho a su hermano menor. Y la palabra hebrea es tesadak, con T. Literalmente, ¿qué significa? Justificar o justificarse a uno mismo. Entonces la King James Version saca la esencia de esto. Dice: ¿cómo nos justificaremos? ¿Cómo aclaramos de que nosotros no nos robamos la copa si está en uno de los costales? ¿Cómo nos limpiaremos? Y Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha puesto al descubierto su pecado, aún su pecado de vender a José como esclavo. Su pecado fue descubierto por Dios. Judá clamó: ¿con qué nos justificaremos? Usted puede usar esa palabra. Pregúntese: ¿con qué me justificaré yo delante de Dios? ¿Qué carretazo le pienso echar a Dios? ¿O será que yo le bailo el indio a Dios?
lo envuelvo y lo tramo y dice, sí, sí, va para el cielo, entonces es una maravilla. Si usted es una maravilla de pecador, entonces es deber suyo hacerse esa pregunta hoy. Porque Dios conoce y ve y sabe y tiene al descubierto, tiene delante de sus ojos la maldad, el pecado, la iniquidad con la que usted vive. Entonces la pregunta es, ¿con qué me voy a justificar delante de Dios? ¿Con un Padre Nuestro, con un Ave María, con un yo pecador, haciéndome la señal de la cruz o pidiendo perdón de dientes para afuera y siguiendo lo mismo? La pregunta clave aquí es, ¿con qué me justificaré delante de Dios? Entonces usted no se equivoque, porque la Biblia muestra 3 verdades diferentes a esta pregunta, ¿con qué me justificaré? Primero, Dios no dará por inocente al malvado, al pecador. La Biblia dice en Éxodo 34:7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Me queda claro? De ningún modo, de ninguna manera, ni se imagine, ni cree usted que Dios va a justificar su maldad. El hombre moderno del siglo XXI piensa que Dios puede cerrar sus ojos al pecado, que Él está ya ocupado en el cielo atendiendo problemas de estado del cielo, y ellos piensan que Él puede decir, bueno, yo me voy a olvidar de usted, usted me cae bien, sí, yo sé que usted es adúltero, matón, estafador, usted hizo y deshizo, su familia la acabó, bueno, ha hecho desastre, pero nada, me da lástima, pobrecito. No, mi amigo, Él dice, yo ¿me olvidaré de ese pecado? No, nunca se va a olvidar del pecado. Por eso no es el Dios el revelado de la Biblia ese que perdona todo, que me apapacha. El Dios verdadero, revelado en la palabra de Dios por su propia naturaleza, no puede absolver al malvado, al pecador, al pervertido, al que practique el pecado. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, todo el mundo va en fila para el infierno. Entonces el pecado, por lo justo que es Dios, debe ser castigado y una pena debe ser impuesta. De ningún modo, bajo ninguna manera, Dios tendrá por inocente al pecado y lo va a pasar por alto. Pero Dios dice en el Salmo 50, verso 21, ¿pensabas que de cierto yo sería como tú? No imagine que Dios va a ser como usted, no. Usted se va a sorprender, a aterrorizar cuando descubra que Jehová o Dios está airado contra usted, contra vosotros, contra la gente pecadora. ¿Dónde está eso? En Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 11. Ese es el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero, es el Dios que dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Isaías capítulo 13, versículo 11. Entonces, eso es que los pecadores dicen y dicen, eso Dios me perdona, Dios es amor, ¿sí? ¿Cómo no, moñito? Decían por ahí. Entonces, ¿con qué nos justificaremos? ¿Con qué se justificará usted? Porque Dios ha hallado la maldad de sus siervos. Dios ha puesto, conoce todos sus pecados, todos los tiene al descubierto. No, usted no le echa carreta a Dios, usted no puede esconder ningún pecado de Dios. Entonces, usted tendrá que decir, ¡ay de mí! Demasiado tarde cuando le caiga el juicio de Dios. Por eso, si oyera hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Este es el tiempo, pero el tiempo está así de corto. Para que usted no se le olvide que el Señor está que viene, o que usted está a medio paso de morirse. Entonces, los pecadores en Isaías 33:14 dice que se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas, y ellos preguntaban, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Preguntaban los israelitas. En Isaías 33:34. Entonces usted debería, como pecador, preguntarse a sí mismo, ¿con qué me justificaré? Dios ha puesto mis pecados al descubierto, conoce todo de mi vida. La segunda cosa
que Dios hace es que Dios es justo cuando Él juzga el pecado. Con Dios no se hace como hacen aquí los delincuentes y los corruptos que van y le dan un billetazo al juez para que lo saque y archive allá, y por vencimiento de término, o si no olímpicamente los arrestaron con la mano en la mano. No hay pruebas suficientes, quedan libres. Que eso está pasando así. Y la gente que pidiendo justicia. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice que Él, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto, ¿sí? No hay ningún pecado, no hay ninguna maldad en Dios. Es justo y recto. Deuteronomio 32, verso 4. Entonces Dios, el Señor de los cielos y la tierra, es perfectamente justo, y cuando Él juzga el pecado, la justicia de Dios demanda juicio por el pecado. Por eso Romanos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios, por ser Dios, debe juzgar sus pecados, los pecados de todos aquellos que no se quieren arrepentir y viven revolcándose sabroso en la inmundicia. Dice, si Él no lo hace, entonces no sería justo. Y el último juicio de todos los pecados de tu vida van a ser revelados. Todos los pecados, desde que usted cometió su primer pecado hasta el último antes de morirse. Y en Apocalipsis 20:12 dice que le quede claro, Apocalipsis 20:12. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces, usted está doble muerto. Está muerto físicamente y estará muerto espiritualmente, pero aún así se presentará usted delante de Dios en el gran juicio del trono blanco, o conocido como el juicio final. Allá estarán todos los religiosos, todos los que se creían los meros, los puros, pero que fueron rebeldes, hicieron hasta para vender y pensaron que asistiendo a una iglesia, teniendo una fachada de cristianos, se iban a salvar. ¿Cómo no? Porque Dios le toma a usted cuenta de cada grosería, de cada palabra insensata que usted dice. Y eso está en Mateo capítulo 12, verso 36 y verso 37, que dijo: escuche y piense en arrepentirse. Toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, y por tus palabras serás condenado. Tremendo texto. De ella darán cuenta en el día del juicio, y por tus palabras será condenado. O sea, el azote de muchas personas será su lengua. Hay gente que tiene, como dicen por ahí, una lengua viperina, que hasta el diablo les tiene miedo de la lengua tan brava que tiene. Y en Mateo 10:26 dice: porque no hay encubierto que no hay cosa encubierta que no haya de ser manifestada, ni oculto que no haya de saberse. Así que por eso es que se destapan esas ollas podridas en esas entidades gubernamentales, y tarde o temprano el que anda haciendo la maldad al esposo o la esposa a su esposo, tarde o temprano se sabe y empieza el escándalo. Porque eso, si eso pasa aquí en la tierra, ahora imagínese que ante Dios no hay nada oculto. Dice que las tinieblas resplandecen ante tu presencia. Entonces, ¿cuántos pecados tiene usted en sus archivos delante de Dios? Imagino que tendrá montañas y montañas, cerros, gente que tendrá hasta bodegas grandísimas, póngale de 50 de ancho por 100 de fondo por 20 metros de altura, llenas de los pecados que practican. Es una figura para que usted dimensione el pecado. Dios lo está viendo y lo está archivando para cuando usted se muera, Él lo va a llamar a juicio. En el día del juicio final, allá abrirá los libros de los hechos de las obras de los hombres. Allá habrá un expediente con su nombre, y allá decir: señor remolacho fulano de tal, doctor, ingeniero, reverendo, pastor, querubín, apóstol, toda esa gente engañadora que le gusta sacarle la plata a la gente, tanto esos políticos corruptos que hay así una plaga por todos lados, todos esos contratistas corruptos
todos esos sobornadores, toda esa gente que le gusta sobornar a la gente, toda esa gente, allá dan cuenta a Dios, allá nos van a decir, no, yo le doy $1 millón. El Señor se ríe de sus enemigos, porque no hay nada encubierto que no se vaya a saber. Así que tiene tremendas bodegas. ¿Cuántas mulas de pecados tiene? Usted sabe que una mula carga 60 toneladas. Así que, ¿con qué se va a justificar usted delante de Dios? Dice en Génesis 44:16, dijeron los hermanos de José, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Entonces usted hágase esa pregunta, ¿con qué me voy a justificar delante de Dios? ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Por qué me gustaba tanto el ron? Porque ella era tan adúlteroso, no hubo mujer que yo no me la gozara. Yo conocí todos los moteles de la ciudad y hasta me cansé de visitarlos y me iba a otro pueblo, a otra ciudad, allá a gozarme, a revolcarme con los hombres y las mujeres. ¿Cómo podrá usted estar de pie enfrente de un Dios justo, santo, que le ha puesto al descubierto todo su pecado? El gran predicador Spurgeon dijo, vean, cuando yo estaba bajo convicción de pecado tuvo un sentido muy claro, eso es como él se convirtió, y fuerte de la justicia de Dios. El pecado se me hizo una carga intolerable. Yo sabía que era horriblemente culpable y recuerdo haber sentido que si Dios no me castigaba por el pecado, y Él debía hacerlo, sentí que el juez de toda la tierra debería condenar tal pecado como el mío. Me condené a mí mismo, dijo el hermano Spurgeon, a perecer porque confesé que si yo fuera Dios no hubiera podido hacer otra cosa que mandar a toda criatura como yo, pecadora, a lo más profundo del infierno. El pecado que había cometido debe ser castigado, dijo el hermano Carlos Hudson Spurgeon. Pero entonces estaba la pregunta, ¿cómo Dios podía ser justo y aún así justificarme siendo tan culpable, tan malo, tan pecador? Eso se llama convicción de pecado. Por eso mucha gente hoy que dice, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, y siguen siendo los mismos, eso se llama decisionismo. Si usted no vive 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no ve ese texto y dice que es cristiano, usted se está engañando. Va directico a la condenación creyendo en Dios. Y recuerde que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios Padre y la voluntad de Cristo es que usted se arrepienta. Mire lo que dice la Biblia, allá se lo voy a leer, allá en el libro de Hechos 17:30 dice, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, lo manda a usted, mujer, joven, anciano, a todos los hombres, a los niños groseros, rebeldes, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Usted tiene una cita con Dios donde va a ser juzgado por aquel varón, se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que por amor, antes de que usted viera la luz del mundo, había muerto en la cruz de Calvario y le regaló al mundo la salvación. Y el que quiera ser salvo necesita necesariamente, y perdone la redundancia, necesita necesariamente arrepentirse, porque sin arrepentimiento y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice, por aquel varón que se llama Cristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, se llama Cristo Jesús. Entonces, usted tiene que entender que usted tiene un problema serio entre las manos. Entonces, como dijeron los hermanos de José, ¿con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, le dijeron a su hermano, y ellos ni se imaginaban que era su hermano José. Era el primer ministro del imperio de Egipto. Y la tercera forma es que no es posible que usted se justifique a sí mismo ante Dios por hacer lo bueno. Eso es que yo no robo, yo no mato, yo soy buena gente, yo ayudo, sí, vea, yo incluso doy un día mi salario para los pobres. Excelente, gloria a Dios. Pero eso no quita el pecado. Eso no te hace mejor delante de Dios. No.
A Dios le agrada, pero Dios no dice, no, porque da el salario y porque ayuda al pobre y le da ropa al desnudo, no, para el cielo, ¿sí? Para el cielo, raso del infierno, porque con Dios no se juega. Entonces, ¿qué sería usted si usted pudiera vivir una vida perfecta y llegar así hasta la hora de la muerte? ¿Qué si usted pudiera parar todo el pecado, ambos por dentro y por fuera, por el resto de tu vida? Nadie puede hacer eso. ¿Qué tal que si usted no volviera a pecar nunca más, por acción y por palabra? ¿Qué si usted pudiera dejar el pecado ahorita y jamás pecar otra vez? ¿Cómo te salvaría eso? Los pecados que ya cometiste están registrados en el libro de Dios en el cielo. Entonces, recuerde Mateo 10:26, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto, ni secreto, ni ultrasecreto que no haya de saberse. Mateo 10:26. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, y por tus palabras serás condenado. ¿Cuánta grosería, cuánta basura habla usted a diario? Y en Apocalipsis 20:12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces usted puede ahorita, no, ya no peco más, no robo más, no digo mentira ahora, me enmiendo. Pero si usted no se arrepiente y la sangre de Cristo le limpia todo pecado, o sea, lo justifica, usted va al infierno. Entonces, ¿con qué nos justificaremos? Es decir, que la limpieza del pecado no está en las manos suyas. No es algo que usted pueda hacer. No es algo que usted diga, no, ya no peco, ya a partir de este momento me proclamo santo. Estoy limpio. Usted no puede limpiar su pecado. Porque la Génesis 44:16 le dice, ¿con qué nos justificaremos? Nadie se puede justificar delante de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno. Entonces, la respuesta es simple. Usted, ni nadie, ni yo podemos absolver eso. Nadie puede limpiar ni quitarse el pecado a sí mismo. Así que, y si eso fuera posible, entonces pregúntese, ¿por qué tuvo que mandar el Dios de los cielos y la tierra, Dios Padre, a su Hijo a la cruz para absolver y limpiar el pecado de la humanidad y el pecado de todo aquel que quiera arrepentirse y escuchar el Evangelio y permitir al Espíritu Santo que lo redarguya de pecado, de justicia y de juicio? Entonces, ¿por qué la Biblia dice, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre? Está en Romanos 3:24-25. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí creyere, este será salvo, aunque esté muerto vivirá. Yo soy la puerta, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué? Y la vida. ¿La vida qué? Vida eterna en Cristo. Entonces, si su vida no pasa por la fe, por la cruz y se arrepiente, usted puede ser el que sea. El superobispo, el superpastor, el superquerubín, que todo el mundo le hace la venia, ¡oh, santo! ¡Uy, es el ungido! Es pecador como cualquiera. Y irá al infierno, porque sin santidad, nada que huela a pecado entra a la gloria de Dios. Así que acuérdese, a que huele usted a adulterio, a pilsen, a que huele usted a residencia, a motel, a que huele usted a cerveza, a que huele usted a adulterio, a que huele usted a perversión sexual, a que huele usted a chisme, a que huele usted a brujería, a que huele usted a tramposo, a mentiroso, a que huele usted a corrupto. Entonces usted necesita arrepentirse. ¿Con qué nos justificaremos? ¿Con qué se justificará usted? Porque Dios ha hallado y tiene delante de él la maldad suya, así como la tuvo José con sus hermanos. Agua y sangre que brotó del costado, el dolor, el sufrimiento que sufrió Cristo, fue el gran precio que él pagó por amor a aquel que quiera arrepentirse. Y cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador,
Él quita su pecado. Nada puede aclararlo. Nada puede borrar de tus archivos de pecado. Ni un solo pecado será borrado de tu archivo delante de la presencia de Dios si usted no se arrepiente. La única manera de limpiar tus archivos, de limpiar tus pecados, es arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, la oferta que le hago es esta. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no abandona el pecado? ¿Por qué no le voltea la espalda al mundo y su basura? Y va a los pies de Cristo y dice, Señor, yo soy esto y esto y esto. Soy de mentiroso para arriba y de mentiroso para abajo. Y reconozco que aunque yo me las quiera inventar, no soy capaz de justificarme delante de ti. Nadie lo hará, nadie. Porque usted debe preguntarse, ¿con qué? Como se preguntaron los hermanos de José, ¿con qué nos justificaremos delante de ese varón que era Faraón? Para ellos era como Dios. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha hallado, conoce toda tu maldad, todos tus secretos, todas tus andanzas. Entonces usted decide si quiere ir al infierno. Y termino leyéndole aquí el libro de Romanos, capítulo 10, verso 10, dice, verso 9-10. Dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, Señor que se la sabe todo, que es argentino, nunca pierde una, che. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Escuche, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, lo que le acabo de predicar, y la Biblia que está escrita por amor a usted. Que si confesares, escuche que aquí se juega usted la vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¡oh, sí es fácil! Yo creo en Jesús. Hasta el diablo dice ahí. Lo dice y se totea la risa. Pero aquí está el cuello botella. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si usted no cree de corazón que Cristo murió en la cruz y es el único que lo perdona, usted está listo para ir en primera clase al infierno. Porque, el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero hay que creer de corazón. Así que esa gente dice, no, repita conmigo, Señor, te recibo como Señor y Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, ya soy salvo. Y siguen viviendo como marranos. ¡No! El que está en Cristo, nueva criatura es. Y usted se debe portar, debe haber un cambio de vida radical en el cristiano. Y si usted no lo vive, usted es un cristiano mundano, va a la condenación. No se engañe, no se moleste porque yo digo la verdad. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura por la cual usted va a ser juzgado dice, todo aquel que en él creyere, pero de corazón, no será avergonzado. Así que, porque todo aquel que invocare al Señor será salvo, pero si lo hace de corazón. Así que por eso es que se predican este tipo de mensajes, para que usted tenga fe. Dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de los predicadores, la voz de Dios a través del Evangelio, hasta los fines de la tierra sus palabras. Así que usted no tiene disculpa. Si usted va al infierno es porque usted quiere, porque le gusta el pecado, y el pecado es dulce como la miel, mas es amargo como el ajenjo. La pagarás si desprecias a Cristo. Sea inteligente, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si necesita ayuda, llámeme 310-876-2900 y con mucho gusto yo le ayudo. Meta al canal de YouTube Edgardo Hernández Pastor, suscríbase, denle like a mis videos, apóyeme en eso. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en un nuevo programa. Chao, chao.